Bueno, hola a todos y a todas. Vamos a comenzar con la primera clase en relación a la materia. Nosotros, cada vez que arranquemos un tema, ustedes van a tener dentro de ese módulo una presentación de PowerPoint y luego, abajo, van a tener el video de esa presentación de PowerPoint. Después van a tener varios archivos, algunos van a ser apuntes de clases, otros videos, todos que enriquecen la información que ustedes están teniendo sobre la primera presentación. Ahora bien, también tienen material de consulta, también tienen libros que ustedes pueden buscar los conceptos ahí, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ir charlando a medida que vayamos transitando la cursada. Por otro lado, todos estos conceptos que vamos a ver en estas tres clases, yo les pido que se sienten, los miren y vayan anotando cuáles son las cosas que tienen dudas, que no les cierran, que les falta información o que no lo entienden. Entonces, cuando nos veamos sincrónicamente, hacemos una exposición de esos conceptos y nos enriquecemos todos, ¿sí? Bueno, la primera clase de hoy va a ser los niveles de complejidad de organización de la materia viva. Parece como muy rimbombante el título, pero en realidad es como progresivamente hay elementos que van constituyendo un todo, ¿sí? Desde una pequeña partícula que va a conformar un átomo que va a conformar una molécula va a conformar una macromolécula, muchas macromoléculas van a servir para conformar una célula, muchas células van a conformar un órgano, varios órganos van a conformar un sistema y varios sistemas van a conformar un sujeto, ¿sí? Eso sería la reducción de lo que vamos a ver hoy. Bien, vamos a comenzar. Entonces, habíamos dicho que la unidad mínima funcional, no sé si lo dijimos, pero bueno, lo digo ahora, era el átomo, ¿sí? El átomo, a su vez, está compuesto por pequeñas partículas subatómicas. Estas partículas se agrupan, algunas en el núcleo del átomo y otras en las órbitas. Entonces tenemos protones, que tienen carga positiva, neutrones, que son neutros, y electrones, que son con carga negativa. Estos tres tipos de partículas subatómicas conforman el átomo. ¿Qué es el átomo? El átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico. Este elemento químico, que es el que encontramos en la tabla periódica, va a mantener su identidad. Cada átomo va a tener su identidad. No sé si les suena a algo, ¿no? Es como el sujeto, solo que en pequeño. Entonces, esta estructura atómica se va a conformar de un núcleo y de electrones. Los electrones van a estar en la órbita de este átomo, o en las órbitas, y tanto los neutrones como los protones van a estar agrupados en el núcleo. Bien. Luego, estos átomos se van a agrupar de manera tal que van a conformar moléculas, ¿sí? Las moléculas se pueden dividir, que son agrupaciones de átomos, se pueden dividir en dos. Tenemos moléculas simples y moléculas complejas. Las moléculas simples van a estar conformadas por un átomo simple de un mismo elemento. Todos átomos de hidrógeno, todos átomos de cloro, todos átomos de sodio, así sucesivamente. Son simples. Están compuestas por la misma agrupación de átomos con una misma identidad. En cambio, perdón, se me pasó el power. En cambio, las moléculas complejas van a estar conformadas por la combinación de un ion de una molécula simple con otros iones de otra molécula simple. ¿Sí? Por ejemplo, el agua. 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Sí? Bien. Vamos con las macromoléculas. Las macromoléculas entonces las podríamos definir como moléculas formadas por un gran número de átomos en las cuales hay una repetición
de unidades mínimas o monómeros, y esta repetición de unidades mínimas que se unen forman polímeros. Igual tranquilos con los nombres, ya vamos a ir viendo de a poquito cómo se va desarrollando. Esta clase es arrojar un montón de conceptos para que ustedes se familiaricen con los nombres y después vamos a ir desarrollando progresivamente, igual que esta clase, los conceptos de manera mucho más detallada, ¿sí? Dentro de las macromoléculas tenemos proteínas, lípidos, hidratos de carbono y ácidos nucleicos. Todas estas sustancias van a funcionar o hacer funcionar todos los procesos metabólicos de nuestro organismo. Entonces, dentro de las proteínas vamos a ver, porque son proteínas también, las enzimas y las hormonas. Vamos por partes. ¿Qué es una proteína? Una proteína es una macromolécula. ¿Qué hace la proteína? Realiza el trabajo. Están formadas por cadenas lineales de aminoácidos, que son moléculas pequeñas. Por ejemplo, el ADN contiene determinada información. El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que es todo el material genético que se encuentra condensado en el núcleo de la célula, ese ADN contiene información, ¿sí? Para que ese ADN pueda salir del núcleo, la cadena de ADN se parte al medio y esa información sale en forma de mensajero o ARN. A partir de esa salida se van a fabricar las proteínas, que son moléculas que llevan a cabo determinadas funciones en el organismo. Esto está explicado a nivel general, después vamos a ir profundizando, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las funciones de las proteínas? Todas las funciones que están implicadas en los procesos metabólicos. Tenemos función inmunológica, función enzimática, contráctil, homeostática, de transporte y protectora o defensiva. En el caso de la función inmunológica, con la generación de anticuerpos, de la enzimática a través de determinadas enzimas, yo le puse acá sacarosa y pepsina, después lo vamos a ver. Contráctil, cuando el músculo genera la contracción, hay dos proteínas, que una se llama miosina y otra actina, y la homeostática, que mantiene el nivel del pH. La de transporte tiene que ver con transportar sustancias de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro de la célula. Y la protectora o defensiva, que tiene que ver, por ejemplo, les puse trombina y fibrinógeno, que ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Bien. Dentro de las proteínas dijimos que íbamos a hablar de las enzimas, que son una proteína. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores frente a las reacciones químicas. ¿Qué significa esto? El proceso va a producirse igual. Lo que pasa es que la enzima lo acelera, ¿sí? Cataliza ese proceso metabólico. Son necesarias para la realización de casi todos los procesos celulares. Las enzimas tienen especificidad de sustrato. ¿Qué quiere decir esto? Que cada enzima tiene una función específica para determinado proceso metabólico. No es que cualquier enzima puede generar ese proceso metabólico, ¿sí? Para cada proceso hay una enzima determinada. Y también las enzimas tienen reacciones celulares muchísimo más rápido que cualquier otra proteína. Bien, después tenemos las hormonas, que también son proteínas, pero son proteínas consideradas como mensajeros a distancia. Se van a propagar, ¿qué van a hacer? Van a propagar una orden desde el cerebro hacia los órganos. Van a ser segregadas estas proteínas, que son hormonas, desde células especializadas que van a estar dentro de las glándulas de secreción interna, como son las glándulas endocrinas, o dentro de las glándulas de secreción externa, como son las glándulas exócrinas. Entonces,
de las glándulas de secreción interna tenemos 3 diferentes tipos de hormonas. Las endocrinas, las parácrinas y las autócrinas. Bien, ¿cómo las definimos? Las endocrinas son transportadas a distancia por la sangre y van a hacer un efecto en determinados órganos o tejidos por la sangre, ¿sí? Las parácrinas son transportadas por células contiguas, o sea, van a ser de corta distancia, de una célula a la otra. Y las autócrinas van a ser transportadas sobre la misma célula, adentro de la misma célula. Esto lo van a entender mejor cuando veamos célula, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con las glándulas endocrinas? Dijimos que teníamos endocrinas y exócrinas, ¿sí? Dentro de las glándulas endocrinas, estas proteínas u hormonas van a trabajar sobre la tiroides, la paratiroides, el páncreas, la parte endocrina del páncreas, porque las glándulas del páncreas tendrían a tener una función mixta, tanto endocrina como exócrina, ¿sí? Suprarrenales, gónadas, que son testículos u ovarios, y la hipófisis. Bien, en cuanto a la secreción externa o exócrinas, tenemos merocrinas, apócrinas y holócrinas. No entren en desesperación, esto es a modo informativo, esto es una clase general. Piensen que después todos estos conceptos van a ir decantando de acuerdo a lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Las merocrinas van a sintetizar el material en los ribosomas. Los ribosomas son organelas que están dentro de la célula, que lo vamos a ver en la clase que veamos célula. Y van a estar estos ribosomas adheridos al retículo endoplasmático, que también es otra organela que está dentro de la célula. ¿Cómo se van a liberar? Por exocitosis, en vesículas secretoras. Cuando veamos célula vamos a ver que hay dos tipos de procesos. Uno que ingresa sustancias desde afuera de la célula hacia adentro, ¿sí? Que se llama endocitosis, y otro que libera el material de adentro de la célula hacia afuera, que se llama exocitosis, ¿sí? Después tenemos las apócrinas, que van a acumular la secreción en la parte apical de la célula para luego poder liberarlo desprendiendo ese material. También lo vamos a ver cuando veamos células. Y las holócrinas, que van a acumular el producto en el citosol. El citosol es una sustancia que está en el citoplasma de la célula. Cuando estas células maduran, estas proteínas u hormonas se van a romper y van a liberar ese contenido acumulado secretándolo, ¿sí? Esto es a modo informativo, no lo tienen que saber de memoria, simplemente tienen que saber que tenemos hormonas, enzimas, que son proteínas, que cada una tiene una función específica, y dentro de las hormonas hay asociadas a unas glándulas de secreción interna y a unas glándulas de secreción externa. Las de secreción interna funcionan en determinadas estructuras, como vimos anteriormente, y las de secreción externa son liberadas de estas tres maneras, ¿sí? Bien. ¿Cuáles serían las glándulas de secreción externa? Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, las glándulas lagrimales, el páncreas, que dijimos que era mixta, ¿se acuerdan que vimos que tenía secreción interna y externa? El hígado, la próstata, las glándulas salivales, que lo vamos a ver cuando veamos los órganos de los sentidos, y las glándulas mamarias, entre otras, ¿sí? Bien. Luego pasamos a los lípidos. Entonces, ¿qué hicimos? Estamos viendo macromoléculas. Dentro de las macromoléculas vimos las proteínas, que estaban hormonas, enzimas dentro de las proteínas y otras más, ¿no?
Y ahora vamos a ver los lípidos. ¿Qué es un lípido? Un lípido también es una macromolécula, pero lo que hace es almacenar energía. El lípido no realiza el trabajo como la proteína, almacena esa energía, ¿sí? Que generó la proteína. Entonces, el lípido o los lípidos son conjuntos de moléculas orgánicas que van a estar constituidas principalmente por hidrógeno y por carbono, y en menor medida por oxígeno. Van a integrar cadenas hidrocarbonadas y también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno, que son todos átomos, ¿recuerdan? De la primera parte que vimos del nivel progresivo de organización de la materia viva, átomos, ¿sí? Estos lípidos son hidrofóbicos. ¿Qué significa que son hidrofóbicos? Que no son solubles, o sea, no se pueden disolver en agua, ¿sí? Bien, antes de pasar a los hidratos de carbono, les cuento que los lípidos los van a ver cuando veamos también la clase de célula. La célula posee una membrana nuclear y una membrana plasmática. La membrana nuclear obviamente envuelve al núcleo, que era donde está el ADN, que en el ADN se sintetiza, cuando sale el ARN, se sintetizan las proteínas, que es lo que estábamos viendo anteriormente. También tiene una membrana plasmática, que es la que envuelve a toda la célula. En esa membrana plasmática, ustedes van a ver que hay una capa lipídica, de lípidos, que lo que va, como es una barrera protectora, porque los lípidos no son solubles en agua, son hidrofóbicos, no dejan que penetre directamente cualquier sustancia hacia adentro de la célula o que salga cualquier sustancia desde la célula al medio extracelular. Eso muy informativo, lo vamos a profundizar en la clase de célula, ¿sí? Bien, pasamos entonces a los hidratos de carbono. ¿Qué es un hidrato de carbono? Bueno, también es una macromolécula, igual que los lípidos, igual que las proteínas, ¿sí? Pero están compuestas por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Es la forma básica de almacenamiento y de consumo de energía. Entonces, teníamos que las proteínas hacían el trabajo. Los lípidos, ¿qué hacían? Los lípidos actuaban de manera protectora y lo que hacían era almacenar la energía. En cambio, los hidratos de carbono consumen, almacenan, pero consumen energía. Por eso son tan importantes. ¿Cuáles serían los sinónimos de los hidratos de carbono? Carbohidratos, glúcidos o azúcares. Están clasificados según la cantidad de subunidades que los componen. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos monosacáridos, que es la glucosa común, que la encontramos en la sangre, que es soluble en agua. Tenemos disacáridos, que son el azúcar de la fruta, de la leche, y es soluble en agua. Los polisacáridos, que están formados por numerosas moléculas de monosacáridos, que están unidos entre ellos, por eso se llaman polisacáridos. Y los más conocidos, entre ellos son el almidón y el glucógeno tan importante para la actividad muscular. Y luego tenemos los oligosacáridos, que tienen pocos hidratos de carbono, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el metabolismo de estos hidratos de carbono o glúcidos? ¿Se acuerdan que dijimos que eran sinónimos? Marcan las rutas metabólicas. Tenemos diferentes tipos de rutas. Por ejemplo, la glucólisis, que lo que hace es oxidar la glucosa, la glucogénesis, que lo que hace, la gluconeogénesis, que lo que hace es sintetizar la glucosa a partir de determinadas reservas, la glucogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de determinados precursores glúcidos, y el ciclo de las pentosas, que va a sintetizar estos glúcidos a través
de la ribosa, que es otra proteína que ya lo vamos a ver más adelante. Y esto, repito, no lo tienen que saber de memoria, simplemente es para que ustedes entiendan dentro de las proteínas, dentro de las macromoléculas, cuáles son los diferentes tipos de macromoléculas que van a constituir sustancias indispensables para el metabolismo del organismo. ¿Sí? Bien. Y por último tenemos los ácidos nucleicos, tan importantes, que son dos, ADN y ARN, que un poco les hice la introducción cuando hablamos anteriormente. El ADN es una molécula que está presente en casi todas nuestras células. Esta molécula o macromolécula va a contener información genética. Toda nuestra información genética va a estar en esta molécula. Va a poseer el código que va a determinar todas nuestras características y todo nuestro funcionamiento. Es la molécula de la herencia y va a poseer una doble hélice. La pueden ver en el dibujito, la doble hélice. Esa doble hélice está formada por dos columnas, de azúcar y de fosfato. Además de esas dos columnas, vamos a tener una base nitrogenada que va a estar compuesta por 4 tipos de proteínas. Una es la adenina, otra es la timina, otra es la citosina y por último la guanina. Yo tenía una profesora que me introdujo en esta materia, que a lo mejor en algún momento la conocen, que se llama Silvia Caserotto, que siempre nos daba una regla mnemotécnica. Nos decía que la base nitrogenada del ADN, la regla mnemotécnica era Aníbal Troilo, Carlos Gardel. Entonces, de esa manera, uno se acuerda de los nombres adenina, timina, citosina y guanina. Bueno, nada, era compartirles la forma de estudiar en mi época con respecto a la materia bases. Bien. Entonces, dentro de esta cadena doble helicoidal o de doble hélice con esta base nitrogenada, vamos a tener unidades de almacenamiento de información. Esas unidades de almacenamiento de información se llaman genes. Estos genes se heredan de padres a hijos. Es un segmentito de esta molécula de ADN que va a codificar para una proteína. Cada segmento o gen va a contener la información que va a producir una proteína que va a ayudar a llevar a cabo una función específica para la célula. Se estima que en el ser humano hay unos 20.000 genes. O sea, dentro de esa cadena de doble hélice, cada partecita, cada unidad contiene determinados genes y esos genes lo que van a hacer es contener toda la información para que se produzca una determinada proteína. ¿Sí? Bien. Entonces, dentro de esta estructura de almacenamiento pequeña, de esta unidad que son los genes, las unidades dentro de los genes se llaman cromosomas. Estos cromosomas también son estructuras de almacenamiento y se los ve como una forma de X. Se los puede visualizar en forma de X. Varios cromosomas constituyen un gen. Todas nuestras células contienen 23 pares de cromosomas. 23 pares, ¿sí? 2 cromosomas juntitos, ¿sí? 23 pares de cromosomas. Entonces, en total serían 46, de los cuales la mitad son de la mamá y la otra mitad son del papá. Ya lo vamos a ver cuando veamos división celular, cómo se va conformando ese huevo o cigoto a partir de esta información genética. Esto es a modo de introducción, ¿sí? Recuerden siempre, no desesperen. Bien.
Entonces ya sabemos lo que es el ADN. Ahora vamos a saber o a intentar incorporar el concepto de ARN. El ARN es una molécula que lo que va a hacer es mediar entre el ADN y las proteínas. El ADN va a contener toda la información y a partir de ese ADN se van a fabricar proteínas que están contenidas en los genes. ¿Se acuerdan? Los genes son unidades unidades de almacenamiento de información dentro de esa cadena de doble hélice con esa base nitrogenada, que está compuesta por proteínas. Aníbal, Troilo, Carlos Gardel, recuerden. Bien, entonces, esta cadena de ADN se parte y lo que va a salir del núcleo va a ser una cadena simple de ARN. Entonces, lo que va a pasar a partir de este ARN que sale del núcleo, con la misma información genética del ADN, es poder producir proteínas, ¿sí? Además, el ARN o ácido ribonucleico va a actuar de regulador. ¿Por qué? Porque va a participar en las actividades celulares a modo de control, diciendo cuándo un gen se tiene que convertir en proteína y cuándo un gen no se tiene que convertir en proteína. Es como un veedor, ¿sí? Bien. Entonces, les tiré como mucha información. Recuerden que esto es introductorio. Vamos a ir viendo a partir de ADN, vamos a ir viendo todo lo que tiene que ver con la célula. Después vamos a pasar a órganos, después vamos a pasar a tejidos, después a tejidos, después vamos a pasar a órganos, después vamos a pasar a sistemas. Esto es introductorio. Entonces, ¿qué vimos? Los distintos niveles de organización de la materia, donde tenemos un nivel químico, que es lo que vimos hoy, que está compuesto por un nivel subatómico, donde vimos los diferentes los diferentes componentes del átomo, como neutrones, electrones y protones con distintas cargas. De ahí pasamos a ver el nivel atómico, donde todas estas partículas subatómicas se agrupaban para conformar átomos con determinada especificidad. Después pasamos al nivel molecular, donde vimos que cada átomo se iba conformando a través de cadenas, formando moléculas, que teníamos moléculas simples y moléculas complejas. De las moléculas pasamos a las macromoléculas, que eran muchas moléculas juntas. Dentro de estas macromoléculas vimos las proteínas, donde estaban las enzimas y las hormonas, los lípidos, los hidratos de carbono y los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN. Una vez que vimos todo esto, la próxima clase vamos a entrar en el nivel biológico, donde vamos a ver cómo muchas macromoléculas se van a agrupar para formar organelas. Esas organelas se van a conformar de manera tal que van a constituir una célula. Y así vamos a seguir subiendo el nivel hasta llegar a los sistemas. Nosotros vamos a llegar hasta los sistemas, hasta llegar a ver el sistema nervioso, ¿sí? Cada nivel y sus componentes van a integrar a los siguientes niveles, generando una red compleja que es la vida humana, ¿sí? Muchas gracias, espero haberme expresado y haber podido explicarlo bien. Estamos en contacto por cualquier duda, lean, respondan las actividades. Fíjense que en el foro les dejé una actividad para que repensemos con un video y nos comunicamos a través del foro. Les mando un abrazo muy grande.